Buenas tardes, señores pasajeros. Bienvenidos a bordo de este Airbus A320 de la compañía New Age Airlines con destino a la quinta dimensión. En nombre del comandante y de toda la tripulación, les deseamos que tengan un vuelo agradable a bordo de nuestra nave. La duración estimada del vuelo será la que cada uno necesite. Con el fin de agilizar el embarque, le rogamos que ocupen el asiento asignado, dejando libre el pasillo y las salidas de emergencia. En el compartimento superior deberán colocar sus sueños futuros y todo aquello que siempre han pensado que sería imposible cumplir. Coloquen debajo del asiento delantero su presente y los aparatos electrónicos que les comunicarán con el resto de la galaxia. Les recordamos que disponen de Wi-Fi intergaláctico. Muchas gracias por su atención. Siguiendo la normativa internacional, a continuación vamos a efectuar la demostración de seguridad y les pedimos máxima atención. Este Airbus A320 dispone de múltiples salidas de emergencia. Algunas de ellas hacen referencia a su pasado y se sitúan en la parte trasera. Otras definen su presente y se encuentran en medio de la nave. Y otras forman parte de su futuro y se encuentran en la parte delantera. Cada salida está señalizada según la física cuántica y podrán acceder a ella a través de la luz que guía su corazón. Cada asiento está provisto de un cinturón de seguridad y deberán usarlo siempre que la señal correspondiente esté encendida. A continuación les mostramos cómo se abrocha, se ajusta y se desabrocha el cinturón de seguridad. Si sus miedos provocan turbulencias en sus cuerpos, ríndanse, permítanselo y manténganse con el cinturón abrochado. Será algo pasajero, se lo prometo. En caso de pérdida de presión en la cabina, caerán automáticamente las máscaras de oxígeno situadas en los compartimentos que están sobre sus asientos. Tiren una mascarilla para abrir el paso del oxígeno y póngansela sobre la nariz y la boca, ajustándola con la cinta elástica. Recuerden que una vez lleguemos a la quinta dimensión, ya no necesitarán mascarillas de ningún tipo. Debajo de cada asiento encontrarán un chaleco salvavidas y solo deberán utilizarlo si se lo indica la tripulación. Introduzcan la cabeza por la abertura, pasen la cinta alrededor de la cintura, abrochen los cierres delanteros y tiren del extremo para ajustarlo. Cuando lleguemos a nuestro destino, recuerden que nuestra vibración habrá aumentado y tal vez podamos caminar sobre las aguas sin necesidad de ningún chaleco. Pero si sufrimos algún tipo de accidente durante el camino, deberán saber cómo usarlo. Para inflarlo, tiren de las placas rojas y en su defecto inflenlo manualmente soplando a través de la válvula lateral. En el bolsillo del asiento delantero encontrarán un panfleto con las instrucciones de seguridad detalladas. Sean seres conscientes y cautelosos y léanlas. Muchas gracias por su atención y disfruten del vuelo. Señores pasajeros, ya hemos iniciado el despegue. Les rogamos que permanezcan con el cinturón de seguridad abrochado hasta que la señal correspondiente se apague. Disponen de luces de lectura sobre sus asientos y de una tablet con millones de libros que esperan ser devorados. Aprovechen este tiempo para cultivar su conciencia y su conocimiento, pues será esencial para trabajar en la nueva era cuando aterricemos. Señores pasajeros, en unos minutos nuestra tripulación de cabina les ofrecerá el servicio de bar con todos aquellos nutrientes variados que su organismo necesita. Estos alimentos son ecológicos y proceden de las galaxias más próximas. Deleítense con sus asombrosos sabores. Recuerden que la alimentación es la base de nuestra salud y no olviden hacer meditación antes de quedar dormidos en su sillón. Disponen de diversos pasillos para tomar paseos y de un gimnasio para trabajar su cuerpo. Recuerden que la clave está en el equilibrio y que deben mantener sus chakras alineados y su cuerpo, su mente y su espíritu sanos. Si tienen cualquier duda, no duden en ponerse en contacto con la tripulación. Estaremos encantados de atenderles. Señores pasajeros, estamos a punto de iniciar nuestro descenso al aeropuerto de la quinta dimensión. Comprueben que sus sueños futuros están bien estivados en los compartimentos superiores y su presente situado debajo del asiento delantero. Así
así como también sus múltiples aparatos electrónicos. Coloquen el respaldo de su asiento en posición vertical, abróchense el cinturón de seguridad y mantengan su columna recta, su autoestima lista, la mesita plegada y los ojos y la ventanilla bien abiertos. Tomen una respiración profunda y canten algún mantra para liberar tensiones para la llegada. Pronto terminará cualquier atisbo de angustia. Señores pasajeros, bienvenidos al aeropuerto principal de la quinta dimensión, donde hemos aterrizado a la hora prevista de la era acuariana y sin demoras. Por favor, permanezcan con el cinturón de seguridad abrochado hasta que el avión se haya detenido y se apague la señal de cinturones. Ya pueden usar sus aparatos electrónicos con tecnología supersónica y llamar a los familiares que se hayan quedado en la tercera dimensión. Deseenles una feliz vida y disfruten ustedes de su estancia en la quinta. No se angustien, todo está conectado entre los diversos planos. Somos inmortales, eternos y todos somos uno. Así que no se preocupen por la sensación de apego y de pérdida. Son solo falta de conocimiento sobre la verdad y un instrumento de control. La reencarnación les dará la solución. A la salida, la sobrecargo les entregará el Kybalión de Hermes Trismegisto. Léanlo. Encontrarán en él los principios herméticos, las leyes universales para su nueva ubicación. Tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores y no olviden ninguno de sus sueños futuros dentro del avión. En nombre del comandante y el resto de la tripulación, nos despedimos de ustedes. Esperamos que hayan tenido un vuelo agradable y que su estancia en la quinta dimensión sea provechosa y de su agrado. Confiamos en no volver a verles, a no ser que sea para subir a la sexta dimensión. Muchas gracias por volar con New Age Airlines. Feliz estancia y feliz vida a toda su generación.